Y a continuación se procederá a la lectura del articulado de la ley. Éxodo, el capítulo 20, versículos del 1 al 17. De acuerdo, puedes empezar. Y Dios pronunció todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, y mostrando misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos existe, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. Ahora pasemos a Eclesiastés capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pasemos a Apocalipsis capítulo 22. Leamos los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que puedan tener derecho al árbol de la vida y para que entren por las puertas en la santa ciudad. Mas fuera quedarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. No le damos gracias a Dios por la lectura de la ley. Queridas hermanas y hermanos, cuando miro el mundo ahora y las iglesias están enseñando en contra de la ley. Sí, así es. ¿Cómo puede ser que nuestra institución, que es para la salvación, esté matando personas? La diferencia entre la salvación y el lago de fuego es La ley. la ley, así de simple como Jesús, como aquel hombre que le preguntó a Jesús: buen maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Pero primero, no me llames bueno, porque solo Dios es bueno, porque él no era Dios en ese momento, era hombre. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es simple, ¿verdad? Así es. Así que queremos agradecer a Dios por la lectura de la ley. Eso es todo. Muy buenas tardes. Y como siempre, me siento complacido de estar ante ustedes en este día de reposo del Señor. ¿Sabes? En algún lugar las iglesias han llegado a pensar que la palabra de Dios es algo arbitrario, sin orden ni concierto. En otras palabras, Está empezando a aparecer de repente en tu generación. Pero el Señor no opera así, hermanas y hermanos. El Señor les vamos a demostrar a todos ustedes que absolutamente todo lo que ha sucedido en este mundo. Y con los profetas y con nuestro Señor Jesús todo ha sido meticulosamente registrado, queridas hermanas y hermanos. Pero en esta lección particular, quiero que lo sepas. que David, el rey de Israel,
solo pronunciaba las palabras que Jesús mismo le ponía en la boca, el futuro rey de Israel. Por eso titulé esta lección Las palabras del rey de Israel pronunciadas por el rey de Israel. Yo tenía un hermano en Washington Park, solía respetarlo a medias hasta que hizo una declaración que no me pareció tan inteligente. Él me va a venir a decir, bueno, tú tienes personas que leen la Biblia, que leyeron la Biblia y luego fueron y la cumplieron. Así que dije, mira, Jesús era solo un tipo más que andaba por ahí, tomó la Biblia, la leyó y dijo, creo que seré Jesús e iré a que me crucifiquen. Cualquier respeto que yo pudiera haber sentido por él se desvaneció por completo a partir de ese día. Que el Señor haga esto, hermanas y hermanos, para que nunca, nunca podamos decir que la palabra de Dios no ha sido probada. Se ha demostrado. Es como, por ejemplo, hubo muchos ministros, como el que escuché en California, creo que ya se había jubilado y ahora su hijo se hizo cargo de su ministerio. Él dijo que el Padre Nuestro no le sirvió de nada. Claro. Me pareció extraño, pero después de un rato reflexioné sobre ello y me dije, sí, te beneficia de alguna manera, por eso no quieres admitirlo. Porque sigues insistiendo en decirle a la gente que irán al cielo, pero la Biblia dice, y la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, si has estado enviando a todo el mundo al cielo, ¿dónde vas a estar tú? Pero vamos a entrar en esto, hermanas y hermanos, y que sepan que el Señor... No hagas absolutamente nada. Que Él no te ha dicho qué va a hacer, por eso veo muchas actividades ocurriendo en América, cosas que están pasando, gente diciendo, bueno, ¿sabes qué? Esto es profecía, pero no pueden. Yo no veo ninguna profecía ocurriendo en América. Claro. Yo solo veo aquello que puedo leer, pero vamos a abordar esto, para que ustedes sepan cómo el Señor opera. Vamos a comenzar en el libro de Amós, en su capítulo 3. Sí, Amós capítulo 3. Y empezamos en el verso 1. Amós 3:1. De acuerdo, puedes continuar. Oíd estas palabras que el Señor ha pronunciado contra vosotros, oh hijos de Israel. Pues, ¿sabes? Mira a Israel, ya sabes, siempre somos inocentes de todo, de absolutamente todo. Y eso, pero, sabes, yo diría que al menos el 30% de esta Biblia Está en contra de Israel. porque el Señor nos ha elegido a nosotros, sus sacerdotes, para llevar su palabra al resto de los hijos de Adán. Y nosotros somos mucho peores que la mayoría, me atrevería a decir, que el 90% de los hijos de Adán. Así que, escucha esta palabra que el Señor ha dicho contra ti, contra vosotros, oh hijos de Israel. Seguid leyendo. Contra toda la familia a la que yo saqué de la tierra de Egipto, diciendo, Ahora, vamos a ir directamente al versículo 7. Adelante, veamos qué fue lo que dijo. Adelante. Ciertamente el Señor Dios no hará cosa alguna sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, Él nos está comunicando esto a nosotros y se espera que nosotros lo compartamos con el resto del mundo. Ciertamente, el Señor no realizará ninguna acción sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Todo aquello que el Señor ha hecho o que hará en el futuro, los profetas lo dejaron escrito. Y esto es lo que la gente debe entender. Alguien lo va a decir. Lee el siguiente verso. El león ha rugido con tal fuerza, ¿quién no sentirá un miedo profundo? El león ha rugido. ¿Quién no temerá? Continúa leyendo. El Dios Todopoderoso ha hablado. ¿Quién puede sino profetizar? Así que el Señor ha pronunciado su palabra. ¿Quién podría no profetizar? Alguien va a proclamar esta palabra, mis queridas hermanas y hermanos. Pero el Señor no está hablando acerca de lo que está por ocurrir en la generación actual. Él habla de los acontecimientos que han tenido lugar en todas las generaciones, incluso mientras las generaciones actuales siguen su curso. Vayamos a Isaías, el capítulo 46. Así que el Señor te hace saber que no hará nada más que revelar sus secretos a sus profetas. Así que si quieres saber qué está pasando con el Señor, Ahora ve y lee su profecía. es por eso que cuando la gente dice soy un cristiano del Nuevo Testamento, estas son personas a quienes Satanás ha cegado para que no puedan ver la profecía y el futuro que el Señor ha dispuesto para todos nosotros.
¿Cómo vas a lidiar con el Nuevo Testamento? No se puede entender por sí solo. No lo puedes comprender sin la profecía. Todo es así de simple. De repente, ¡boom! Jesús apareció en Mateo. No se había escrito nada sobre él. Eso es contrario a la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Totalmente contrario. Isaías 46, y vamos a leer el versículo 3 primero, 46 y 3. ¿De acuerdo? Adelante. Escucha mis palabras, oh casa de Jacob. Sí, Y todo el remanente de la casa de Israel. Los que de mi vientre han nacido, los que he llevado desde la matriz. él dijo, quiero que me prestes atención. Israel, te llamé antes de que nacieras, así que cuando finalmente naciste, yo soy quien te llevó en mi vientre, quien te sostuvo. El Señor escogió a Israel incluso antes de que nos eligiéramos a nosotros mismos. Nosotros simplemente no lo sabíamos. Bajen al versículo 5 y continúen, por favor. ¿A quién entonces me podríais asemejar? Proceda. Y hazme igual a ti y compárame para que nos parezcamos. Es una buena pregunta. Adelante. Sacan oro de la bolsa y pesan plata en la balanza y contratan a un orfebre y él lo convierte en un dios. Adelante. Se postran en el suelo. Sí, con profunda devoción, adoran. ¿Y bien, tiene eso algún sentido? Ninguno. Consigues oro en algún lugar y buscas un buen herrero que te forje algún tipo de dios. Sí, creas un dios, luego lo vas a colocar, vas a caer de bruces y vas a orarle. Eso simplemente no tiene sentido, hermanas y hermanos. Bueno, hermano, nadie lo está haciendo. Deberías ver lo que le están haciendo a Nuestra Señora de ¿qué? Guadalupe. Sí, claro que sí. Una multitud entera de personas de pie frente a esa estatua. Sí, exactamente. Alguien hizo esa estatua. ¿Por qué vas a ese lugar en particular? ¿Para moverlo? ¿Para adorarlo? Porque nadie había decidido moverlo todavía. ¿Qué verso? El verso número 7. Adelante. Lo alzan sobre los hombros, lo transportan y lo depositan en su sitio y él permanece de pie. Adelante. De su lugar no se moverá jamás. Aunque le clamen con voz fuerte, él no podrá dar respuesta alguna, ni podrá ser salvado de su angustia. Ahora tienes que aguantarlo y prepararlo. Ahora le vas a llorar. Él no te escucha. Él no es capaz de salvarte. Estás malgastando tu tiempo. Puedes seguir leyendo. Tengan esto siempre presente y compórtense como verdaderos hombres. Vuelvan a traerlo a la memoria. Oh, ustedes transgresores. Adelante. Recordad las cosas antiguas de antaño, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay absolutamente nadie como yo. Él dice, quiero que recuerdes esto. No hay ningún otro Dios. No hay ninguno como yo. Mira lo que hago. A ver si algún otro Dios puede hacer esto. Declarando el fin desde el principio Yo declaro el final desde el mismísimo inicio. Siga adelante. y desde la antigüedad las cosas que aún no se han cumplido, diciendo, mi propósito se mantendrá firme y haré toda mi voluntad. Y yo te revelaré desde el inicio, sí, desde las épocas más remotas, todo aquello que acontecerá en el porvenir, llegando hasta el mismísimo día final. Ningún otro Dios te lo puede decir. Y el Señor lo dice en serio. Así es. Él lo llamó el final desde el principio. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Si ha sido pronunciado y si proviene de Dios, ya se ha dicho antes, hermanas y hermanos. En este caso, solo estamos tratando con las palabras que pronunció el rey de Israel. Para que veas que la palabra que pronunció el rey David, porque David no era solamente un rey, sino también un profeta. Las palabras del rey David Fue entregado a él. Por nuestro futuro rey, Jesús, queridas hermanas y hermanos. Así que vamos a ir al segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Verán, cuando la gente no quiere lidiar con la profecía, no quiere conocimiento, hermanas y hermanos. Sí. Porque si el profeta lo dijo, entonces esto es testificado por los apóstoles. Y el Señor lo había dispuesto para que entendiéramos que su palabra es real. Y esta Biblia es del Señor, hermanas y hermanos. Sí, así es. Se le ocurrían todos estos libros perdidos y demás. Mira, cualquier libro que no pueda, no tiene ningún futuro, ninguna profecía. Si nada de lo que se ha predicho se ha cumplido, entonces no proviene de Dios. Porque la pérdida es que Él no haría nada. ¿No sabes que no hacer nada es un concepto absoluto? Sí, así es. Él solo revelará sus secretos
a sus profetas. Por eso Pedro dice que aunque anduvimos con Jesús por 3 años y medio, él dijo, y no les estamos dando ningún favor, pero dijo, pero aún así tienen una palabra profética más segura, porque los profetas lo cuentan todo. ¿Vamos a permitir que este rey, que es Jesús, reine? Contarte lo que le va a pasar a través del rey David. Segundo Samuel 23. Y vamos a empezar en el versículo 1. 23 y 1. Bien, adelante. Ahora bien, estas son las últimas palabras de David. Ahora, estas son las últimas palabras de David. Adelante. David, el hijo de Jesé, pronunció estas palabras, y aquel varón que fue enaltecido en lo más alto, el escogido y ungido por el Dios de Jacob. Y el dulce cantor de salmos del pueblo de Israel dijo: Él quiere que te quede muy claro quién es, que es el rey David quien te está hablando. ¿Y qué fue lo que dijo? el Espíritu Santo del Señor habló a través de mí, El Espíritu del Señor habló por mí. y su palabra estaba en mi lengua. Y su palabra, la palabra del Altísimo, se encontraba en mi propia lengua. Por lo tanto, todo aquello que me dispongo a plasmar, a dejar escrito en los libros de Salmos, en los de Reyes y en los de Samuel, no es otra cosa que la mismísima palabra del Señor. No son, de ninguna manera, mis propias palabras las que brotan de mi boca, sino que son, inequívocamente, sus divinas palabras. Quiero que todos ustedes sepan y comprendan con total claridad que el Señor mismo habló a través de él, mis queridas hermanas y hermanos. El Señor usó a David para que nos informe sobre su llegada. ¿Y qué es lo que le va a pasar a él? Vamos al libro de Salmos, el capítulo 40. Salmos, el capítulo 40. Mira, esa es la gran diferencia entre el Israel de Dios y muchas otras. Somos una organización religiosa. Leemos este libro con regularidad. Y hay tanto en este libro que no tengo tiempo para extenderme mucho hablando. Verán, a veces la gente se levanta e incluso cuando predican bien la palabra, primero te van a soltar un discurso de 30 minutos. Sale de su propia boca, aunque sea la pura verdad. ¿Por qué hablas tanto de esto si lo puedes leer? Porque cuando uno lo lee, todo el mundo sabe que eso no vino de ti. Aunque todavía no lo crean, hay una cosa que sí saben, que no salió de ti. Y así es como son las cosas. Y David te dijo que el Señor mismo habló a través de él. Salmo 40, y vamos a empezar en el versículo 5. El Salmo número 40, en su versículo 5. Muy bien, puedes proceder con la lectura. ¿Cuántas son, oh Señor mi Dios, tus obras maravillosas que tú has realizado? Adelante. Y tus pensamientos que tienes para nosotros no pueden ser enumerados en su totalidad ante ti. Adelante. Si los declarara y hablara de ellos, son más de los que se pueden contar. Porque el Señor ha dicho muchas cosas buenas y ha hecho muchas cosas buenas, hermanas y hermanos. Ni siquiera puedes nombrarlas todas. Adelante y lee. Sacrificio y ofrenda no fueron de tu agrado ni tu deseo. Mis oídos has tú con gran sabiduría abierto. No quisiste sacrificio ni ofrenda. Mis oídos has abierto. Adelante, lee. Sacrificio de holocausto y sacrificio por el pecado no has requerido. Adelante. Entonces dije, he aquí, vengo. En el volumen del libro, sí, está escrito de mí. A ver, un momento. Esto no puede ser David hablando de sí mismo, ¿verdad? No puede. Adelante, lee. Me deleito en cumplir tu voluntad, oh Dios mío. Adelante. Verdaderamente, tu ley se halla en lo más hondo de mi corazón. Ahora, vamos a descubrir quién fue el que pronunció estas palabras. Para ello, abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en su primer capítulo. El primer capítulo de Hebreos. Es uno. Capítulo 10, lo siento. Hebreos capítulo 10. Como me decía un hermano el otro día, me dijo, Dios, algunos dicen que ese muchacho da la misma lección. Yo le dije, claro que sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es. No voy a adentrarme en el libro de Enoc o Jaser. O ninguno de los apócrifos. Dios me dijo en el capítulo 20 de Apocalipsis que me va a juzgar según lo que está escrito en este libro. Sí, es correcto. Así que no perderé tiempo con ningún otro libro. Por supuesto los tengo. Me los leí. ¿Sabes por qué? Para poder callar a todos los que vienen con sus estupideces. Todo así de sencillo. Si alguna vez tienes que enfrentarte a un enemigo, averigua qué tipo de arma tiene para que puedas volvérsela en su contra. Así es como hacemos las cosas.
Eso, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10 y 1, por favor, léelo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros Sigue. y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, año tras año, Sí. hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, esta es una ley que todo el mundo, que está clavada en la cruz, pero la gente no lo sabe. Como no saben del sacrificio animal, porque son cristianos del Nuevo Testamento, ellos ignoran que esta ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, pero nunca pudo hacer perfectos a quienes se acercaban por medio de ella. En otras palabras, jamás podrías llegar a ser como Dios o alcanzar la perfección solo a través de sacrificios de animales. Pero cuando usas la palabra perfecto, eso significa que te estás atribuyendo ser Dios. Jesús mismo no permitió que un hombre lo llamara bueno, ¿verdad que no? No. Nunca hay algo realmente bueno, y eso es Dios. Vamos a bajar al versículo 4. ¿Por qué no podía hacerte perfecto? Versículo 4, por favor, léelo ahora. Porque no es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos pueda quitar los pecados. Dice que no es posible, por eso podría ayudarte. Adelante y lee. Por esta razón, cuando viene a este mundo, Él dice, Ajá. sacrificio y ofrenda no te agradarían. Pero me has preparado un cuerpo. Ahora, si mal no recuerdo, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas un cuerpo me preparaste. David no se refería al cuerpo del que se habla aquí. Sigue leyendo. En holocaustos y sacrificios por el pecado no has hallado ningún agrado. Adelante. Entonces dije yo, heme aquí, vengo. En el volumen del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Así que ahora, David escribió eso primero, ¿verdad? Puedes leer. Arriba, cuando dijo sacrificio y ofrenda y holocaustos y ofrenda por el pecado, no quisiste, Proceda. y en ellos te complaciste, los cuales son ofrecidos conforme a la ley. Esa es la ley del sacrificio de animales. Él no hallaba ningún placer en ello, porque no podía quitar el pecado. Y Dios no es un Dios vanidoso. Era la ley, era nuestro preceptor para llevarnos a Cristo. ¿Qué clase de preceptor? Un preceptor es un maestro. Así es. ¿Y qué fue lo que él te enseñó? Que la paga del pecado es la muerte. Y si continúas haciéndolo, eso te va a matar. Ese fue el mensaje que tú obtuviste de este sacrificio animal. Es nuestro maestro de escuela. Porque si en ningún momento hubiera sido considerado un pecado, entonces nunca habría existido la muerte. Por eso fue que dije que la ley es la fuerza del pecado. Porque si no hubiera ninguna ley... Así no lo romperías. Pero adelante, Lee. Versículo 9. Entonces dijo él, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Proceda. Él remueve de en medio lo primero para poder establecer lo segundo. Porque la primera ley o el primer pacto fue establecida sobre el sacrificio de animales. Las leyes eran buenas. Pero el hombre no los conservó. Sigue leyendo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Ahora, Los animales no podían ayudarte, pero Jesús es el único que puede. Y Él dio su vida por ti. ¿Y sabes por qué? Porque tuvo que hacerse hombre, ya que la humanidad pecó contra Dios. Por lo tanto, el hombre tenía que... Arregla esta cosa. Por eso Jesús tuvo que hacerse hombre. Por eso se llamó a sí mismo hombre, el Hijo del Hombre. Por eso, cuando un hombre lo llamó bueno, Él le hizo saber que no hay ningún hombre bueno. Entonces, si Jesús dice que no es bueno, ¿qué piensas de nosotros? Hasta aquí con todos estos santurrones de por aquí. Así que el cuerpo que le había sido preparado estaba destinado a ser sacrificado por el pecado. Hermanas y hermanos, esa era la única forma en que se podía quitar el pecado. Vayamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo. Solo para que tengas conocimiento de que todo este asunto ya se encontraba contemplado en la legislación. David habló de todas estas cosas y si lograste obtener una comprensión de ello, eso se supone que debe realmente afianzar y solidificar tu creencia en la palabra de Dios. Porque, ¿cómo va el rey David a influenciar a alguien que está mucho después de él y a decirte lo que van a hacer? Incluso lo que van a decir muchas veces. Mateo, capítulo 13 y el versículo 1. ¿De acuerdo? Puedes continuar. Aquel mismo día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Adelante.
Y se le acercaron grandes multitudes de personas, de modo que él subió a una barca y se sentó en ella, y toda la gente permanecía de pie a la orilla del mar. Tenían tanta gente que tuvo que conseguirles un pequeño barco justo frente a la costa para poder salir y hablarles, porque estaban todos apiñados a su alrededor. Adelante, lee. Y habló muchas cosas a ellos en parábolas, diciendo, Y les enseñó muchas cosas por medio de parábolas. Nosotros también expresamos muchas cosas en parábolas, aunque hablemos el mismo idioma. Era una parábola para los no creyentes, para aquellos que no escuchan. Por favor, salten directamente al versículo 34. Sí, el versículo 34. Y adelante, por favor. Todas estas cosas les habló Jesús a las multitudes por medio de parábolas, y sin parábolas no les decía nada. Para que se cumpliera aquello que había sido dicho por el profeta, diciendo, abriré mi boca en parábolas. Diré cosas que se han mantenido en secreto desde el momento de la fundación del mundo. Él dijo, voy a abrir mi boca con una parábola. Él dijo que un profeta habló de eso. Les voy a contar acerca de asuntos que han sido mantenidos en secreto desde los orígenes del mundo. Hay muchas cosas, hermanos y hermanas. Les diré una de las principales que se ha guardado desde la fundación del mundo, que es de conocimiento común en el Israel de Dios. Y por eso Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para llegar a ser Dios. Eso es una parábola para todo el mundo. Oh, hermano mío, eso es blasfemia. Pero este es su propósito. En profecía, Él nos hablará en parábolas. Vamos a adentrarnos en la profecía y a verla. Vayamos al capítulo 7, versículo 8 del Salmo. Salmo 7, 8. Hablamos muchas parábolas en el Israel de Dios a otras personas, hermanas y hermanos, incluso sin mencionar la palabra parábola. Porque no es que Él no esté hablando con claridad. Es que nadie le está prestando atención. Muchas cosas que enseño, hermanos y hermanas, la gente no escucha. Por eso intento tomarme mi tiempo y hacerlo lo más claro que pueda hacer. 7, 8 y 1. El Salmo 7, 8 y 1. Veamos qué fue lo que dijo. Él dijo que los profetas te advirtieron que hablaría a la gente en parábolas. Adelante, lee. Oído, pueblo mío, atentamente a mi ley. Adelante. inclina tus oídos a las palabras de mi boca. Ahora, nadie en este mundo presta atención a la ley de Dios. Ellos escuchan las palabras que salen de su boca. Adelante. Abriré mi boca para hablar en parábolas. Proferiré los dichos enigmáticos de tiempos antiguos. ¿No lo acabamos de leer? Él dijo, abriré mi boca con una parábola, pronunciaré cosas profundas de antaño. Por eso nadie puede escucharlo, porque no quieren oír cosas profundas o grandes secretos de antaño. Creen que todo es el ahora. Si no se puede aplicar al aquí y ahora, no les interesa. Adelante, lee. Aquello que hemos escuchado y comprendido, y que nuestros padres nos han relatado. Y no hemos oído, no hemos escuchado. Adelante, lee. ¿No los tendríamos por parte de sus hijos? Mostrando a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillosas obras que Él había realizado. Ahora mira, si le hicieras eso a tus hijos, entonces ¿quién estaría en las calles cometiendo crímenes? Nadie estaría robando coches, asaltándote a mano armada. Porque ellos tendrán una mejor comprensión. Hay algunos predicadores en la calle que están hablando y gritando, abajo, con la droga. Lleno de esperanza. ¿En qué se puede esperar? No les has dicho absolutamente nada, pues empieza a leer. Porque Él estableció el testimonio en Jacob y decretó una ley en Israel. Esto es un gran secreto. Él estableció el testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Nadie más. Se supone que debemos enseñar a todos los demás. Y cuando no proviene de nosotros, de nuestra propia esencia, hermanas y hermanos, entonces es algo que está fundamentalmente equivocado. Pero la gente insiste en oponerse a ello. Mucha gente me pregunta, ¿y qué hay de Israel espiritual? Yo digo, era una gran multitud cuando salieron de Egipto, era una mezcla de gente. ¿Cómo sabes que era Israel espiritual? Porque vieron lo que el Dios de Israel le hizo a Egipto y quisieron estar de su lado, así que se fueron con su pueblo. ¿No te parece espiritual? Sí, claro que lo es. Pero muéstrame a un solo ministro de entre todo el rebaño. No tendría que decírselo a la gente. La gente simplemente no entiende.
Así que eso es una parábola, una expresión enigmática de tiempos antiguos. Él pronunció esta palabra, observa, él instituyó en Jacob un testimonio, sí, en Jacob mismo, y él decretó una ley para Israel. Continúa leyendo. Aquello que él mandó a nuestros padres para que lo dieran a conocer a sus hijos. Y se supone que debemos hacerlo. Estos chicos que están surgiendo, ¿por qué estás ahí fuera metiéndote en problemas? ¿No sabes que eres el sacerdote elegido de Dios? Si les hubieras enseñado eso, no andarían por ahí metiéndose en problemas. Porque les has dado algo mucho más valioso que unos cuantos dólares. Por eso digo que está hablando en parábola. Por favor, sigue leyendo. Para que la generación venidera pudiera conocerlos. Para que la generación venidera pueda conocerlos. Nosotros somos parte de esa generación. Adelante, lee. Y ese nos lee. Incluso los niños que habrían de nacer, los que se levantarían y las declararían a sus propios hijos. Empiece. Para que depositen su esperanza en Dios. Esa es la esperanza que deberían tener. Abajo las drogas, arriba la esperanza. No enseñan sobre aquel en quien la Biblia dice que deben esperar. Ese es Dios. Sí, es correcto. ¿Y te atreves a llamarte a ti mismo ministro de Dios? En realidad, el 90% de tu doctrina es la doctrina de Satanás, porque la obtuviste del gentil. Y a nadie le gusta que lo diga, pero está escrito en el libro. El apóstol Pablo le dijo a un gentil que sacrificas a los demonios. Adelante, Lee. Y no olvidarnos de las maravillosas obras de Dios, sino guardar sus santos mandamientos. Eso es precisamente lo que el Señor desea que nosotros transmitamos a los demás. Pero en realidad no es más que una parábola. La gente, ustedes lo terminan, ¿no? La gente ni siquiera, la gente enseña en contra de los mandamientos de Dios y van e intentan usar pasajes en los escritos de Pablo, especialmente para mostrar que no deberías guardar los mandamientos de Dios. Este libro es su parábola. en los libros se les oye, pero no escuchan. Están viendo, están mirando, pero no alcanzan a ver la realidad. Aunque el Señor lo escriba una y otra vez. Vayamos al capítulo 21 de Mateo. La gente no entiende una parábola. Una parábola es, ya sabes, la gente que cree en el Señor entiende la parábola porque el Señor se los explicó a ellos. Pero el que no cree, no quiere creerlo. No va a escuchar la palabra de Dios. Mateo capítulo 21. Porque no tengo tiempo para andarme con rodeos, hermanas y hermanos. No me permito interponerme en el camino. No tengo ningún reino en el que ponerte. No tengo ningún lago de fuego en el que ponerte. De hecho, estoy luchando por mantenerme fuera del lago de fuego y poder entrar en el reino. Amén cada día. Y la única manera que conozco de luchar es a través de la palabra de Dios. Así que te la voy a enseñar. Al hacerlo, me estoy enseñando a mí mismo. Sí, así es. Pero con demasiada frecuencia la gente estorba. Demasiadas veces. En Mateo 21, vamos a empezar a leer en el versículo 33. ¿Sí? Capítulo 21 y versículo 33. Por favor, adelante con la lectura. Oye, otra parábola. Ajá. Hubo un padre de familia que plantó una viña y la cercó alrededor Proceda. y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue a un país lejano. Esto simplemente quiere decir que, mira, el Señor es quien plantó la viña. ¿Y quién es la viña? Israel. Fue Israel. Porque se suponía que habían tomado su viñedo y lo habían cultivado y salieron y enseñaron a otras personas. Fueron a un país lejano. ¿Qué es eso? No puedes llegar más lejos que el cielo. Eso es correcto. Porque Jesús es quien plantó el viñedo. Adelante, lee. Y cuando el tiempo de la recolección de los frutos se aproximaba, Pausa envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran la parte que les correspondía. Estos labradores son los ministros, hermanas y hermanos. Él los envió para que ellos pudieran recibir el fruto. Mira, ¿qué es lo que has hecho con esta viña que te arrendé? Adelante, sigue leyendo. Y los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a uno de ellos, y mataron a otro, y apedrearon a otro. Adelante. De nuevo, envió a otros siervos, en mayor número que los primeros. Sí, ya estos también les hicieron exactamente lo mismo. Proceda. Pero finalmente les envió a su propio hijo, diciendo, a mi hijo, sí lo respetarán. Ellos reverenciarán a mi hijo.
¿Qué pasó? Empieza a leer. Pero cuando los lavadores vieron al hijo, comenzaron a decirse unos a otros de... Ajá. Este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su herencia. ¿Qué fue lo que le hicieron a Jesús? Lo mató. Apedrearon a su profeta. Por eso le dije a la antigua Jerusalén, Jerusalén que mató al profeta ha robado a los que te envié. Ahora cuando vas a las iglesias, ves al reverendo fulano de tal y la iglesia de fulano de tal. Obispo fulano y la iglesia de Mengano. Anciano fulano o rabino fulano. ¿En cuál de todos los edificios que tenemos pudiste ver al hermano Bowie? Porque la iglesia no le pertenece al Señor. Pertenece a Jesús. No es de David Bowie, es del Señor. Exacto. Como un hermano me dijo una vez, ustedes no abren las puertas de la iglesia. Yo dije, no, ¿cómo puedo abrir las puertas de la iglesia que ya existía antes de que naciera el padre de mi padre? La iglesia es Jesús. ¿Cómo voy a abrir la puerta? ¿Estás entendiendo su palabra? Solo tienes que pasar por ella. Así es. Sí, hermano. Cada sermón te abrirá la puerta porque te vamos a enseñar cómo llegar a ese lugar. ¿Qué verso vamos? 39. Empieza a leer. Y lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y le dieron muerte. Lo atraparon y lo echaron de la viña y lo mataron. ¿Sabes? Israel hizo eso antes, solo que no lo mataron. ¿Recuerdas cuando subieron allí e hicieron ese becerro de oro mientras Moisés daba los mandamientos? El Señor le dijo, mira, voy a enviar a mi ángel delante de ti. Yo no subiré en medio de vosotros porque me encenderé en ira y os mataré a todos. Entonces Moisés tuvo que tomar el tabernáculo de reunión y colocarlo muy lejos del campamento, ¿verdad? Y cualquier persona que quisiera conversar con Dios o entablar una conversación con Dios tenía que salir muy lejos, fuera de los límites del campamento. Entonces, ¿dónde se encuentra el viñedo hoy en día? Es el lugar al que tienes que ir, dejando atrás las iglesias dominicales. Así es. Islam. Y todas las demás religiones que tenemos. Así que si quieres encontrar a Jesús, tienes que salir del campamento. ¿Lo has entendido? Empieza a leer. Versículo 40. Cuando, pues, venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Esa es una pregunta realmente buena. Cuando Él venga, ¿qué le hará al agricultor? Ninguno. Le van a contestar. Adelante, lee. Le responden, a esos hombres malvados los hará perecer de forma miserable, y su viña la dará en arrendamiento a otros labradores, quienes le entregarán los frutos a su debido tiempo. ¿Sabes? Eso siempre me dejaba pensando, me desconcertaba. Yo me decía a mí mismo, me preguntaba quién podría ser. No podrían ser los gentiles. No está enseñando la palabra de Dios. Sigue leyendo. Jesús les está diciendo a ellos, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esa misma ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Dijo, ¿no has leído eso nunca? La piedra que fue rechazada por los constructores. Él te está haciendo saber que este viñedo ha sido tomado y controlado por los predicadores. Ahora se habla mucho de la Biblia etíope. ¿Sabes? Este es el gran secreto que se ocultó. Escucha, los etíopes son camitas. Son extraños. Dios no ha levantado ni un solo profeta de entre ellos. Ni uno solo. Nuestra gente está pasando de, ya no voy a pronunciar esa palabra. Dilo de una vez, dilo de una vez. De estúpido a súper estúpido. ¿Qué versículo? Versículo 43. Leamos una o dos veces más y continuemos. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que los edificadores desecharon? Esa misma ha venido a ser la cabeza del ángulo. Proceda. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Adelante. Por tanto, os digo que el reino de Dios os será quitado a vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que tome Ahora, ¿a quién se lo dio? Israel sigue siendo un sacerdote. ¿Sabes a quién se lo va a entregar? A los santos del Altísimo después de la primera resurrección. ¿Acaso no dice el capítulo 20 de Apocalipsis? Ayudaremos a Jesús. Gobernar este mundo. Él nos lo va a dar a los que hagan esa primera resurrección y le rendiremos su fruto en su debido tiempo.
El ser humano no es capaz de hacerlo. ¿A quién se lo vas a entregar? Israel ya ha fallado estrepitosamente. Fue en el 7 después de Cristo, cuando Tito se llevó todo lo demás, cuando destruyó a Judá. Benjamín y Leví, y nos dispersaron por completo por todo el Mediterráneo, y desde allí por todo el mundo. ¿Qué pasó entonces con la palabra de Dios? Fracasó que el día de reposo se moviera al primer día. El reino de la tierra se ha trasladado al cielo. La ley dietética se ha movido al amén. Con oración puedes comer cualquier cosa. Amén. Y Jesús, estando en la tumba por 3 días y 3 noches, fue reubicado al Viernes Santo, murió y resucitó la mañana del domingo de Pascua. ¿De dónde vino este maestro? Gentil. Sí. Y ya te das cuenta. ¿Cómo es que le llaman? ¿Es Lupe o quizás Guadalupe? ¿Sabes de dónde vino eso? Nimrod. La reina del paraíso. La madre de Tamar. Que se supone que es el mejor niño que jamás haya nacido. La gente no sabe que no había tal cosa de la madre y el niño. Era Nimrod, era la madre, Semiramis y su hijo Tamar. Así que todo lo que tienes viene de otra persona, no vino de Dios. Por lo tanto, Dios no se lo dio a otra persona, gente que le traerá su fruto a su debido tiempo. Va a esperar hasta que los santos... Porque todo el mundo está atacando constantemente a este Dios. Empieza a leer. Verso 44. Y todo aquel que caiga sobre esta piedra será destrozado. Y esta piedra está hablando de Jesús. Si caes sobre esta piedra, vas a ser quebrado. Adelante y lee. Pero sobre quien quiera que caiga, lo triturará hasta convertirlo en polvo. Lo va a triturar hasta convertirlo en polvo. Si estos hebreos tuvieran algún conocimiento, eso debería haberles chocado. En la realidad, ¿con quién se estaban metiendo? Esto no ha cambiado ni un solo día. Permítame ir aquí porque dice, la profecía habló de esto. Vamos al Salmo 118. Esto es lo que digo. Nadie está leyendo ningún libro. Los gentiles no pueden llegar a entenderlo a menos que el pueblo de Israel se lo revele. Y el propio Israel no lo comprenderá porque no tiene la voluntad de servir a Dios. Y luego, hermano, no deberías hablar de quien no entiende. Mira, Dios puso el protocolo. Y tengo libros para mostrarte a quién reveló su palabra. Salmo 118. Y vamos a leer desde el versículo 10. Salmo 118, versículo 10. Por favor, continúa. Todas las naciones me rodean, pero en el nombre del Señor yo las destruiré. ¿Sabes? La gente ha convertido a Jesús en un blandengue, ¿verdad? No dijo Jesús. No dijo David. El Espíritu del Señor habló por mí. Así es. Y su palabra estaba en mi boca. Sí, este es el Señor hablando por boca de David. Miren lo que dijo aquí. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las destruiré. Sigan leyendo. Me rodean por todas partes. Sí, me rodean sin cesar. Proceda. Pero en el poderoso nombre del Señor los destruiré por completo. Está tratando de decir algo. Lee un poco más. Me rodean por todas partes como abejas. Se apagan rápidamente como el fuego de los espinos. Porque en el nombre del Señor yo los destruiré. Aquí habla de las naciones. Por favor, puedes continuar leyendo. Con gran violencia me atacaste para hacerme caer, mas el Señor me ayudó. Dijo que todos se oponen a Jesús. Aquel que negó su nombre, le levantaron falsos testimonios. Así que me han atacado con gran saña y me han hecho mucho daño. Con la esperanza de que Jesús y el nombre de Jesús fallen. Pero fíjate bien en lo que él dijo. Baja hasta el versículo 22. Versículo 22. Y por favor, continúa. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra principal de la esquina. Espera un momento. ¿No acabamos de leerlo en el libro nuevo? La piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la cabeza del ángulo. Adelante, lee. Esto es lo que hace el Señor. Adelante. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que el Señor fue el que hizo esto. Ustedes han apedreado y también matado a sus profetas, y ahora han matado a Jesús.
¿Y ahora te crees que esto te pertenece? Ah, no, de ninguna manera. Solo te estoy diciendo lo que va a pasar y te estoy advirtiendo. Soy la piedra que te va a moler hasta hacerte polvo. Soy yo quien va a destruir las naciones en el nombre del Señor. Es imposible convencer a la gente de lo que Jesús hace. Oh, Él ama a todo el mundo. Parte del amor que él ilustra aquí, puedo prescindir. Así es. Juan, capítulo número 13. El capítulo 13 de Juan. El capítulo 13 de San Juan. Solo quiero que sepan, hermanas y hermanos, que todo esto, por eso es que Jesús llamó a esos dos hombres con quienes hablaba, cuando ellos hablaban de cómo él debió haber sido elegido. Él dijo, necio, Qué lentos son para creer en todo lo que los profetas han dicho. Lentos. Jesús los llamó insensatos. así que no fui yo quien te llamó necio, Jesús fue quien te llamó necio. Para nuestra lectura de hoy nos dirigimos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 21, porque el Señor lo había dejado todo claro aquí, hermanas y hermanos. Por eso, cuando te encuentres ante Él, y eso es algo que intentaré evitar, voy a intentar alcanzar esa primera resurrección. Pero si te presentas ante Él, no tendrás dónde apoyarte. Porque eso fue todo lo que dijo. Y todo lo que Él quería que nosotros hiciéramos ha sido documentado en repetidas ocasiones. Él te va a abrir los libros sobre ti. Por eso dice, léelo de nuevo, Apocalipsis capítulo 20, y los libros fueron abiertos. Así es, claro. Él se hizo con el récord. Versículo 21. Procede. Cuando Jesús hubo dicho esto, se turbó en su espíritu. Y dio testimonio y dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me traicionará. Eso ya es un avance. Él sabía perfectamente de quién se trataba, pero aún así se sentía muy perturbado. ¿Entiendes? Estás saliendo con un tipo por 3 años y medio, incluso te está empezando a gustar. Empieza a leer. Entonces, los discípulos se miraron los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Ahora bien, estaba recostado en el seno de Jesús uno de sus discípulos a quien Jesús amaba. Adelante. Simón Pedro, pues, le hizo señas para que preguntara de quién hablaba. Oye, amigo, pregúntale, ¿quién es? Ya sabes cómo somos. Puedes empezar a leer. Él entonces, reclinado sobre el pecho de Jesús, le pregunta, Señor, ¿quién es? Adelante. Jesús respondió, es aquel a quien yo le daré el bocado después de haberlo mojado. Y se está... Él dijo, ahora a aquel a quien le daré un bocado de mi propio plato. Eso sí que es algo, muchacho. Lo vas a traicionar y vas a comer del mismo plato del que él come. Sigue leyendo. Y cuando hubo mojado el bocado de pan, se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. ¿Y qué hizo Judas? ¿Tomó un pedazo de pan mojado? Pero volvamos atrás y leamos el versículo 18 para conectar esto. Versículo 18. Léelo. No hablo de todos ustedes. No me refiero a todos y cada uno de ustedes. Yo sé muy bien a quién he elegido. Yo sé perfectamente a quién elegí. Pero para que se cumpliera la escritura. ¿Pero qué es eso? Para que se dé cumplimiento a la escritura. Adelante. El que come de mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Vamos a leer esa parte de la escritura. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, por favor, dirijámonos al libro de los Salmos, específicamente al capítulo 41. Mira, tú no comprendes su palabra, eso es porque no has estado leyendo, y si no has estado leyendo, eso significa que no lo crees. Por lo tanto, no tienes ninguna fe. Y el libro te hizo saber que tu escudo, el que posees, es la fe. Por eso la gente se enoja conmigo. Se levantan y se van, sacan la palabra de Dios. No me haces daño. Eres tú mismo quien se está haciendo daño. No escribí ni una sola palabra en este libro. Y luego leértelo y venir a contártelo. Yo dije, ven, leámoslo juntos. Entonces, ¿a quién tú vas a culpar? Esa es una de las cosas importantes. Algunos hermanos escriben sobre el protocolo. El Señor estableció el protocolo, no yo. Abriremos nuestras Biblias en el Salmo 41 y vamos a dar lectura a partir del versículo 7. Es decir, Salmo 41, versículo 7. Adelante, por favor.
Todos los que me aborrecen susurran juntos contra mí. Ajá. Contra mí están ideando cómo hacerme daño y mal. Adelante. Una enfermedad de naturaleza maligna, dicen ellos. Sigue. Adhiérete firmemente a él. Y ahora que él yace, no volverá a levantarse jamás. Y ahora eso fue lo que surgió después de que lo crucificaron. Puedes empezar a leer. Sí, mi propio amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, ha levantado su talón contra mí. Ahora, ya sabes quién es esa persona, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Porque él ya te había informado al respecto, mucho antes de que esto sucediera. Así que, escuchen bien, esto es lo que les estoy diciendo. No importa cómo te autodenomines, seas cristiano, hebreo, israelita, musulmán o lo que sea, si no comprendes que el presente está completamente dictado por el pasado, tú no eres ningún siervo de Dios. Porque él mismo ha dicho, ciertamente no haré nada sin antes revelar mis secretos a mis siervos los profetas. Y todo esto se cumplió. Ahora pasemos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. El capítulo 26 de Mateo. No me siento muy realizado siendo hebreo israelita. Soy quien soy porque Dios me creó y Él mismo me dijo quién soy. No me produce ninguna gran emoción ser sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque sé que si no lo enseño correctamente, alguien se perderá y su sangre estará sobre mí. Sí, eso es completamente correcto. Estoy de acuerdo. Entonces ¿de qué hay que estar orgulloso? Por eso tengo que levantarme muy temprano mientras ustedes duermen. Porque estoy tratando de evitar que me corten la palabra. No lo permito. No permito que mi propio yo se interponga en mi camino. Sí, claro que sí, por supuesto. Creo que una de esas canciones de rock que teníamos decía, intentamos hablar, pero las palabras se interpusieron. No me voy a interponer, les voy a decir las cosas tal como son, porque mi intención es transmitirles el mensaje. Mateo 26, y vamos a empezar a leer en el versículo 36, el capítulo 26 y el versículo 36. De acuerdo, adelante. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Siéntense aquí mientras yo me aparto para orar allí. Mira, porque esa carne era la de Jesús. Jesús sabía que tenía que morir, pero no quería. Si cualquiera que me diga quiero morir, es que algo no le funciona bien en la cabeza. Ya puedes leer. y llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Adelante. Entonces les dijo, mi alma está sumamente triste hasta la muerte. Salvaje. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, mira, ¿pueden salir y vigilarme un poquito? Porque estoy tan afligido, porque sé que tengo que morir. ¿Qué ocurrió? Sigue leyendo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, oh Padre mío, si es posible, que pase de mí esta amarga copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús incluso sabía que estaba siendo influenciado por este cuerpo de carne y hueso recién estrenado, hermanas y hermanos. Él dijo, si es posible, que esta copa sea parte de mí, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Porque en este preciso momento, mi voluntad está siendo fuertemente influenciada por este cuerpo mortal que tú mismo me preparaste. Esto es un trabajo verdaderamente arduo, una tarea inmensa, el tener que sobrevivir a las debilidades de esta carne. Sigue adelante y lee. Y vino a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿qué? ¿No pudisteis velar conmigo ni una sola hora? Me habría calentado con él. Hombre, estoy a punto de dar mi vida por ti y por toda la creación, y no puedes velar conmigo ni una sola hora. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. Así que más te vale tener mucho cuidado de no caer en la tentación. Adelante, lee. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la gran perdición, nuestra propia naturaleza carnal. El espíritu es débil, es fuerte, pero la carne está dispuesta, pero la carne es débil. Hermanas y hermanos, adelante, lean. Él fue de nuevo la segunda vez. Podemos saltarnos esto. Sí, adelante. Lloró diciendo, oh Padre mío, si no es posible que esta copa se aparte de mí sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Pues él sabía lo que tenía que hacer. Se fue de nuevo y oró diciendo,
Padre, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Presta mucha atención a esto, tu voluntad. Sí, es correcto. Eso no es mi voluntad. Así que Jesús había llegado al punto en que él podría dejarse llevar por su voluntad. Entonces, ¿quién eres tú? Baja al versículo 44 y léelo. Y los dejó y se retiró una vez más y oró por tercera ocasión, pronunciando exactamente las mismas palabras. Eso significa que realmente se lo tomó muy en serio, ¿no? Sí, entiendo. ¿Hay alguna forma posible de que yo pueda asomarme, echar un vistazo por las grietas? Y vivir hasta una edad avanzada, como este viejo que soy. Lo quiero. Pero si no es tu deseo, que se cumpla tu divina voluntad. Ahora, por favor, dirijámonos al capítulo 116 del libro de los Salmos. Capítulo 116 de Salmos. Y la gente a menudo dice, pero no tiene miedo a morir, ¿sabes? Que alguien dispare una pistola. Caíste tan fuerte al suelo que levantarás la alfombra. Qué comportamiento tan raro para alguien que no quiere morir, ¿no? Claro. Que no les importa morir, que no les importa, que no le temen. Vamos, no nos engañemos. Salmo 116. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. ¿De acuerdo? Adelante. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas. Adelante. Porque Él ha inclinado su oído hacia mí. Por consiguiente, lo invocaré y clamaré a Él durante todo el tiempo que viva. Adelante. Las angustias de la muerte me rodean. Ahora escuchen lo que dijo el Señor y les voy a compartir unas pequeñas cosas a las que presto mucha atención y que la mayoría de la gente suele pasar por alto. Porque ha inclinado su oído hacia mí. Por tanto, lo invocaré todos los días de mi vida. Eso significa que cuando mueres no puedes llamar a nadie, ¿verdad? Así es. Mira, presto atención a estas pequeñas cosas. Por eso la gente no puede decirme que los muertos hablan y saben lo que pasa. Están mirándome desde el cielo, sonriéndome. Ellos no saben absolutamente nada. No pueden alabar a Dios. No pueden hacer absolutamente nada. Por favor, sigue leyendo. Y los terribles dolores del infierno se apoderaron de mí. Ahora, tu infierno en este caso procede del Seol, que es la tumba. Continúa leyendo. Encontré dificultades y tristeza. Adelante. Fue entonces cuando invoqué el nombre del Señor. Oh Señor, con toda mi alma te imploro, te suplico, libra mi espíritu de todo mal. Todo eso estaba sucediendo mientras él estaba clavado en esa cruz. Hermanas y hermanos, él no quería morir. Por favor, pasen al versículo 10. Versículo 10 y adelante. Yo tenía la convicción y por eso he hablado. Adelante. Estaba profundamente afligido. Oh, eso, él afirmó, yo creí, y por lo tanto, hablé. ¿Y qué fue lo que hizo? Él fue y se dedicó a predicar el evangelio, y por eso mismo lo mataron, por su manera de hablar, por sus palabras. Eso creyeron, pero por favor, sigue leyendo. Yo dije apresuradamente, todos los hombres son mentirosos. ¿Qué le retribuiré al Señor por todos los beneficios que me ha concedido? Pues él. ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir por esta gente? Todas ellas son una mentira. Pero entonces, él recuerda que lo que está haciendo es para el Señor. Entonces, ¿en qué momento se dijo, ¿qué le rendiré al Señor? Por favor, proceda a leer. Tomaré la copa de la salvación y proclamaré el nombre del Señor. ¿Qué es lo que voy a elegir? La copa de salvación. ¿Él no le dijo al Señor? Si es posible, retira esta copa de mi boca. Pero no mi voluntad, oh Señor, sino la tuya. Luego él se dio la vuelta y dijo, y si yo no puedo, Si no has de quitarme esta copa, a menos que yo la beba. y entonces, que se haga tu voluntad. ¿A qué se refiere esta copa? Es la copa de la salvación. Si él no hubiera muerto en la cruz, nadie, absolutamente nadie, habría podido ser salvado. Nadie. ¿De verdad entienden lo que digo? Nadie, absolutamente nadie. Adelante, lee, ¿qué verso? El versículo 14. Ve entonces al versículo 18, y puedes empezar. Pagaré mis votos al Señor, mi Dios. Pagaré mis votos solemnemente ante el Señor. Ahora en la presencia de todo su amado pueblo. En presencia de todo su pueblo. ¿Cuál fue el voto que él hizo? Vengo en el volumen de los libros para hacer tu voluntad, oh Dios. Él lo jura. ¿Y dónde lo voy a hacer?
en medio de todo su pueblo, de toda la gente que le sigue. Ahora, por favor, puedes proceder a leer. En los atrios de la casa del Señor, Sigue. en medio de ti, oh Jerusalén, sea alabado el Señor. Así que lo llevaré a cabo en el patio de la casa del Señor y lo realizaré en presencia de toda su gente. Todos ellos, ¿de qué manera? ¿En qué momento exacto? Porque Él entregó su vida durante la Pascua. Entonces el Señor mandó a todo Israel que se reuniera para la Pascua. Por lo tanto, cuando lo crucificaron y Él cumplió su promesa, fue en medio de todo el pueblo del Señor. Pongan atención con sus oídos espirituales, hermanas y hermanos, y escuchen lo que el Señor ha dicho. Todo Israel se encuentra allí para la Pascua. Pues sí, claro. Así que cuando Jesús murió en la cruz, cuando vinieron a llevarse a Jesús, hermano, veamos qué fue lo que pasó. Vayamos a Marcos, capítulo 14. Según San Marcos, capítulo 14. Quiero que sepan que el Señor afirma que no hará absolutamente nada sin antes revelar sus secretos a sus profetas. Marcos capítulo 14. Y vamos a empezar en el versículo 41 del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 48. Versículo 43. Lo siento. Voy a tomar mis notas de ustedes. El predicador del que viene no les dio sus notas. ¿No tenías apuntes? Vaya, eso es lo que era. Ah, bueno, entonces, ya entiendo por dónde vas. Ya entendí lo que quieres decir. No es necesario que me lo repita. Y vamos a empezar en el versículo 43. Pausa. El capítulo 14, versículo 43. Pausa. ¿De acuerdo? Puedes continuar. Y al instante, mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y garrotes, enviada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Mira, fue cuando estaba en el monte y tratando de pedirle al Señor que le quitara esta copa de encima. Sí, entiendo. Mientras él estaba haciendo eso y Pedro y los demás dormían profundamente sin darse cuenta de nada, entonces apareció Judas con todos los esbirros del sumo sacerdote. Por favor, continúa leyendo. Verse 42. Baja al versículo 48, hermano. Versículo 48. Y continúa. Y Jesús les dijo, como a un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendiste. Empieza. Pero es necesario que se cumplan las escrituras. Él dijo, miren, ustedes vienen a atacarme aquí como a un ladrón. Yo hablaba cada día de reposo delante de toda la gente y ustedes no hicieron absolutamente nada en ese momento. Porque le temían a la gente, porque la gente, el pueblo común, creía profundamente en Jesús. Eran los líderes religiosos. Aquella persona que no dio crédito a sus palabras, pause, pero la Sagrada Escritura debe cumplirse. Pause, por favor, puedes continuar. Y absolutamente todos lo abandonaron y huyeron. Y todos sus discípulos le abandonaron y huyeron. Hombre, eso es tan poca cosa que no se puede ni mencionar, ¿verdad? Sí, se tiene la capacidad. Permíteme decirte algo. Vamos al Salmo capítulo 31 y veamos. Salmos capítulo 31. Estudié esto, hermanos y hermanas, y creo cada palabra escrita en este libro. Desde Génesis hasta Malaquías, o sea, desde Génesis hasta Revelación. Porque el Señor me lo ha revelado a mí y el Señor te ha dicho que lo pongas a prueba. Por eso ese libro, Los Cuatro Vientos del Cielo, eso es pura profecía. Sé lo que le va a ocurrir al mundo. Sé perfectamente de quién va a venir todo el drama. Conozco el lugar donde va a suceder. ¿Por qué? Porque leí el libro y escribí sobre ello. Porque el Señor ya me ha informado de lo que se trata. Porque Él mismo ha declarado, ciertamente no haré absolutamente nada sin antes revelar mis secretos a mi profeta. Por esa razón no estoy haciendo un gran alboroto por el señor Trump. Mi gran problema que tengo con la Unión Europea. Y Rusia poniendo su casa en orden y la gente no lo sabe. 31 y 11. 31 y 11. De acuerdo, puedes continuar.
Yo era un reproche entre todos mis enemigos. Pero especialmente entre mis vecinos. Y un temor que me sea conocido. Aquellos que me vieron sin motivo alguno huyeron de mí. ¿No dijo eso? Acabamos de leer eso. Los tres, todos ellos, huyen despavoridos de su presencia. Adelante, lee. Soy olvidado como un muerto, borrado de la memoria. ¡Adelante! Me siento como una vasija rota. Empiece. Porque he escuchado la difamación de muchos. El miedo estaba por todas partes. Proceda. Mientras se reunían para aconsejarse contra mí. Mientras ellos se aconsejaban mutuamente contra mí. Ellos idearon un complot para quitarme la vida. Ellos idearon cómo quitarme la vida. Y sabes que no estaba hablando de David, ¿verdad que no? Ahora vamos a descubrir de quién se trata. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. No, mira, esta valiosa información que estás adquiriendo en este preciso momento es la que te brindará la salvación. Y la estás leyendo con tus propios ojos, directamente. No tienes por qué dudar si este muchacho tiene la razón. Es irrelevante. ¿Qué tengo en mente? Lo relevante es lo que leemos de este libro. Así es. Esto es lo que importa, hermanas y hermanos. Esto es lo que te va a traer la salvación, el saber lo que el Señor está haciendo. Así que cuando tú conoces lo que Él va a hacer y Él te dice lo que se supone que debes hacer y tú te adhieres a todo ello, la vida eterna, porque la promesa de Dios es una garantía firme y segura. No hay forma de equivocarse. No lo puedes pasar por alto. Y eso es precisamente lo que tienen que entender. La palabra de Dios es absolutamente sólida. No puede ser modificada ni alterada en absoluto. Y Dios, por su propia esencia, jamás podría mentir. En Mateo capítulo 26, y vamos a empezar a leer en el versículo 57, 26 y 57. Bien, adelante. Y los que habían prendido a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Adelante. Pero Pedro le siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y entró y se sentó con los sirvientes para observar el desenlace final. Adelante. Los sumos sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para darle muerte. ¿No acabamos de leer eso? Así que mira, idearon quitarme la vida. Después de conseguir todo tipo de falsos testimonios y todo, los sumos sacerdotes mintieron sobre mí para quitarme la vida, para averiguar cómo darme muerte. Adelante. No, eso es todo entonces. Eso era lo que buscaban. Y él les dijo que iban a hacer eso, hermanas y hermanos. Y esta gente va a venir, van a inventar todo tipo de acusaciones falsas para quitarme la vida. Y eso es exactamente lo que hicieron. Trajeron a todos esos mentirosos. Porque ellos querían darle muerte a Jesús, hermanas y hermanos, pausa. Buscaron 4 testigos falsos contra Jesús para poder condenarlo a la muerte. Pausa. ¿Acaso no es esto quitarle la vida? Sí, así es. Ahora, vayamos al Salmo 22, el capítulo 22 de Salmos. Por eso, esos hebreos debieron saber quién era Jesús. Eso me hace saber que ellos, esos ancianos y sacerdotes y fariseos y los llamados, escribas, no leyeron el libro. Porque si hubieran leído el libro, habrían sabido con claridad quién era Jesús. No hay manera de no encontrarlo si lees este libro, mis queridas hermanas y hermanos. Y él te dijo que iba a llamar por teléfono desde el principio. Y en lo que a él respecta, y te lo dijo por boca de David, el Señor que habló por medio de David. Pero nadie le presta atención al Señor, aunque todos nos consideramos buenos cristianos. Vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 22 y comenzaremos en el versículo 14. Repito, Salmos 22 y el versículo 14. 22 y 14. Está bien, léelo. Soy derramado como agua y todos mis huesos se han descoyuntado. Adelante. Mi corazón es como cera. Proceda. Se derrite en lo más hondo de mis entrañas. Pues estaba en muy malas condiciones, ¿verdad? Adelante, lee.
Mi fuerza se ha secado como un tiesto y mi lengua se pega a mi paladar. Adelante. Y tú me has llevado hasta el mismísimo polvo de la muerte. Esto es, él pasó por algo y me has traído al polvo de la muerte. Adelante, lee. Porque los perros me han rodeado ya. Así llama a la gente que lo rodea, que intenta quitarle la vida. Jesús se refirió a ellos como perros. Me hice con algunos. De todos modos, puedes continuar. Adelante, hacedlo, porque perros me han rodeado. Adelante, hacedlo. La asamblea de los impíos me ha rodeado. Adelante. Me agujerearon las manos y los pies. Oh, así que no pudieron simplemente atarlo con cuerdas como hicieron con otras personas que ponían en la cruz. La profecía los obliga a poner clavos en sus manos y pies. Por favor, sigan y lean. Puedo contar uno por uno todos mis huesos. Me miran con fijeza y me contemplan. Adelante. Toda la gente lo está mirando ahora. Adelante y lee. Reparten mis vestiduras entre ellos y sobre mi túnica echan suertes. O sea, ¿quién pensaría en algo tan pequeño? El Señor lo haría, porque Él desea con todo su corazón que tú llegues a saber y a comprender quién fue realmente aquel a quien estas personas, con su ceguera, llevaron a la crucifixión. Para que sepan por qué fue crucificado. Vayamos a Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Porque a este mundo se le avecina una gran sorpresa. Sí, así es. No es para nada como ellos se imaginan. Mateo 27 y vamos a empezar a leer en el versículo 33. Mateo, capítulo 27, versículo 33. ¿De acuerdo? Léanlo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Entonces, cuando lo llevaron a ese lugar, allí es donde mataban a las personas, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Por favor, sigue leyendo. Y cuando lo hubo probado, no quiso beberlo. Él no lo bebería, pero adelante. Y le crucificaron y se repartieron sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta. Adelante. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, fíjate cuántas señales tuvo que dar el Señor a esta gente para que supieran quién era Él. Incluso hoy en día. ¿Cuántos tiene Él que darte a ti? Entiendo. De modo que hicieron un sorteo. Es porque fue escrito directamente por los profetas, para que se cumpliera lo dicho. Repartieron mis vestiduras entre ellos y echaron suertes sobre mi ropa. Indumentaria. Entonces, el Señor clamó a Jesús. Vayamos al capítulo 22. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. El Señor clamó. Veamos qué fue lo que clamó. Y como que pienso que estos hebreos andan metiéndose con Jesús, intentando patearle la rodilla. Eso me lleva a pensar que no estás debidamente informado sobre la situación. Es todo tan sencillo como parece. Vamos a ver qué fue lo que clamó en ese momento. El 22, versículo 1. Sí, el 22, 1. Fue cuando él estaba en la cruz. Por favor, adelante y lee. Dios mío, ¿por qué me has abandonado y desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que tenía que morir. Pero la carne se hizo presente por un momento. Él incluso tomó en cuenta en su profecía cuándo esa carne iba a manifestarse. Adelante, lee. ¿Por qué tan lejos estás de socorrerme? ¿Y de las palabras de mi rugido? ¡Ajá! ¡Obo! Dios mío, clamo con mi voz durante el día, mas tú no me escuchas. Y en la noche no guardo silencio ni encuentro reposo. Así que Jesús estaba llorando. ¿Es que no me escuchaste? ¿Y cuándo se habló de esto? Volvamos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 27. ¿Cómo es posible que no conozcan a este hombre, hermanas y hermanos? ¿Cómo puedes mentir de esa manera sobre él? ¿Y desestimarlo a él? Es como si tuvieras un deseo de morir. Pero el problema es que no sabes qué muerte te conviene desear. Porque si de verdad lo comprendieran, harían muchísimas cosas de una manera completamente diferente, hermanas y hermanos.
Y vamos a empezar a leer en el versículo 46, 27 y 46. Adelante, léelo. Y siendo aproximadamente la hora 9, Jesús clamó con una voz muy fuerte, diciendo, ¡Sábado! Ajá. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Adelante. Es decir, lo que se quiere expresar es de... Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue que dijo eso exactamente? Porque así estaba escrito. ¿Es que no pueden ustedes entenderlo? Ajá. Incluso en medio de su profundo dolor. Y tenía este cuerpo, piénsalo, te habían golpeado, te pusieron la corona de espinas en la cabeza y te pegaron con ella. Y ahora te han clavado, te pusieron en la cruz y te metieron clavos en tus manos y en tus pies. Tienes grandes clavos en tus manos y en tus pies y estás colgando. Tenle cruz por los clavos. Pero aún así, Uno dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que pronunciar esas palabras, porque así estaba escrito en las antiguas profecías, cumpliendo cada detalle de lo que se había predicho. El Señor padeció todo ese sufrimiento. Es más, piénsalo bien, yo tuve que venir aquí abajo y padecer con todas estas cosas, pero Él permitió, Él tuvo que decírtelo. Incluso la forma en que se sentía y lo que iba a sentir para salvar tu alma. Adelante y lee ese versículo. El 47. Ajá. Algunos de los que estaban allí de pie, cuando escucharon aquello, dijeron, Ajá. Este hombre hace un llamado a Elías. Adelante. y enseguida uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero ¿a quién se le ocurriría algo tan insignificante? Este tipo invocó a Elías y entonces de inmediato, un tipo con mucho celo para mostrar a todos los demás, a todos sus compañeros que estaba con ellos, tomó una esponja y la puso en un palo y se la acercó a la boca de Jesús. ¿Por qué le dieron vinagre? Vamos a mostrarte por qué. Vayamos a Salmos capítulo 69. El libro de Salmos, capítulo 69. Nadie lee este libro, por lo tanto, nadie sabe nada al respecto. Pero todos te van a desafiar y van a discutir contigo sobre cosas. Y lo puedes leer directamente del libro. Salmo 69. Y de este salmo vamos a leer solamente un versículo, el versículo 21. Salmo 69 y el versículo 21. Pero, ¿quién en su sano juicio pensaría en algo tan pequeño como esto? Tienes que leerlo. También me dieron hiel para mi alimento. Ajá. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. El individuo se vio en la necesidad de hacerlo, porque así está consignado en las profecías. No pudo evitarlo. Era algo que estaba completamente fuera de su control. Todas las profecías, sin excepción, deben cumplirse. Solo pídele a Dios que no te toque la parte fea. Para no hacer eso, sabes lo que es correcto y debes hacerlo. Tan pequeño. ¿Quién pensaría en un hombre corriendo a poner una esponja con vinagre y acercándola a la boca de Jesús? ¿Quién lo habría imaginado? El Señor lo pensó bien. Pause, porque quería que estuvieras completamente seguro de con quién ibas a tratar y lo que estaba pasando. Vayamos al libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Miren, hermanas y hermanos, solo les estoy mostrando lo que el Señor dice. Ciertamente, Él no haría nada sin antes revelar sus secretos a sus profetas. Así que, siendo que Jesús va a ser, es el futuro Rey de Israel, qué mejor manera de que se hable de lo que le va a suceder. ¿Quién mejor persona que el Rey de Israel? El rey está contándote lo que le va a pasar al rey. Y nadie lo puede discutir a menos que estén completamente chiflados. Leamos en el versículo 44. Lucas capítulo 23 y el versículo 44. De acuerdo, léelo. Y era aproximadamente la hora sexta. Ajá. Y se tendió una profunda oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Pues, eso es de 12 a 3, ¿cierto? La gente intenta decir, bueno, eso fue otro día. Cuando tienes un día de 12-0 a... Sigue y lee. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad,
Eso significa que Él murió allí, en ese momento, cuando la Biblia nos dice que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Pero además todo se oscureció. Veamos si podemos encontrar alguna información al respecto. ¿Por qué se puso oscuro de las 12 a las 3? Dirijámonos al libro de 2 Samuel, capítulo 22. Segundo de Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel 22. Vamos a leer el versículo número 1 y después vamos a saltar un poco más abajo. Busquen en sus Biblias el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Por favor, léanlo en voz alta. Y David pronunció ante el Señor las palabras de este cántico el día en que el Señor lo hubo librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Verás, David estaba huyendo de Saúl. Saúl intentaba darle muerte a David. Y por eso David escribió esto. ¿Sabes? Esta es la canción que David compuso. Él no sabía, no comprendía que el Señor le estaba diciendo lo que le iba a pasar. Porque estaban tratando de matar a Jesús de la misma forma en que Saúl intentaba matar a David. Ahora saltemos al versículo número 5. Así que dijo que David escribió esto. ¿No es así? Versículo 5. Adelante. Cuando las olas de la muerte me rodearon por completo, los torrentes de hombres impíos me llenaron de un pavor inmenso. Adelante. Los dolores del infierno me rodearon, los lazos de la muerte me alcanzaron. Espera un minuto. Está diciendo que se murió, ¿verdad? Pero David murió a causa de su avanzada edad. Por favor, continúa leyendo. En mi angustia clamé al Señor y a mi Dios le rogué con fervor. Adelante. Y él escuchó mi voz que salía de su templo y mi clamor, sí, llegó hasta sus oídos. Así que estaba sintiendo dolor. Él clamó al Padre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por favor, sigan y lean. Entonces la tierra tembló y se estremeció. Los cimientos del cielo se conmovieron y sacudieron porque Proceda. estaba airado. Ajá. De sus narices se alzaba un humo denso Proceda. y de su boca un fuego voraz devoraba. Adelante. Con ellos se encendieron los carbones. Adelante. Hizo que los cielos se inclinaran también. E inclinó los cielos también. Puedes continuar. Y bajó. Ajá. Y la oscuridad estaba debajo de sus pies. El Padre subió al cielo y luego bajó a esa cruz donde estaba Jesús y la examinó. Ya casi se ha acabado, hijo. Ya casi se acaba. Acaba eso. Y cabalgó sobre un querubín Ajá. y alzó el vuelo. Adelante. Y se le pudo ver sobre las alas del viento. Adelante. Y él hizo de la oscuridad su pabellón alrededor de él. Proceda. Aguas oscuras y nubes densas que cubren el firmamento. Así que por eso se puso todo oscuro desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Ajá. Jesús clamando, y sé que sintió el dolor porque tenía este cuerpo de carne y sangre, y el Señor se inclinó desde el cielo y bajó a verlo. Solo un poquito más de tiempo, mi querido hijo. Sí, por supuesto, estoy completamente seguro. Pero esto, ¿sabes? Tenía que ocurrir de esta manera. Y los profetas también te lo dijeron. Vayamos al libro de Amós, capítulo 8. El capítulo 8 de Amós. Por eso me adhiero a este libro. Me adhiero a la palabra, hermanas y hermanos. Solo les enseñaré la palabra. No me importa lo que me cueste. Voy a enseñar la verdad, aunque tenga que llorar mientras la enseño. Yo sé de dónde vengo y no estoy tratando de arrastrar conmigo mi pasado. Por eso dejé a ese viejo yo en las calles. Aquí no hay ningún sitio para él. El capítulo 8 de Amós. Empezaremos a leer en el versículo 9. Amós, capítulo 8. Y versículo 9. Por eso le digo a la gente, mírense bien a sí mismos, no se interpongan en su propio camino. Dios te da un trabajo y tú te interpones, y luego tienes que tenerlo, luego lo pierdes. Versículo 9, adelante. ¿No se estremecerá la tierra entera por esto? ¿Y no se lamentará con gran dolor todo aquel que en ella mora? Adelante. Y se levantará sagrado como una inundación. Espera un momento, hay algo que no está bien con este Amós 8. Oh, yo estaba en el número 8.
De acuerdo. No puedes hacer eso, hombre. Sí, lo sé. Lo estropeé todo. Por favor, perdóname. Está bien, te azotaré después. Puedes empezar a leer. Y acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, el Todopoderoso, que haré que el sol se ponga en pleno mediodía y oscureceré la tierra en un día despejado. A mediodía. ¿Qué hora decía el libro en la nueva edición? A la novena. La hora novena, ¿no era así? Eso es el mediodía. Puedes empezar a leer. Y convertiré vuestras festividades en luto. Sí, voy a convertir un día claro en oscuridad. Voy a transformar sus fiestas en luto. ¿Qué? La fiesta del pan sin levadura. ¿No sigue a la Pascua? Así es. Empieza a leer. Y todas tus canciones se volverán lamentaciones. Adelante. Y haré que se vistan de silicio todos los lomos y que haya calvicie sobre cada cabeza. Y lo haré como el luto por un hijo único. ¿En la mañana de quién? Un hijo único. ¿Quién estaba sobre esa cruz? Jesús. El único Hijo de Dios. Adelante, puedes leer. Y al final de todo aquello se manifestó como un día de gran amargura. Y en efecto, ese fue un día verdaderamente amargo, hermanas y hermanos. Por eso se oscureció todo cuando él estaba en la cruz. Empezó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He estado clamando y no me has escuchado. De repente, el Señor bajó y oscureció todo para que ningún hombre pudiera verlo. Y fue él quien consoló a Jesús. No fue un ángel quien lo hizo. Fue el Padre mismo quien vino. Y él consoló a Jesús, a nuestras queridas hermanas y hermanos, porque Jesús estaba realizando una labor verdaderamente grandiosa. Me refiero, sí, a una obra inmensa, a nuestras queridas hermanas y hermanos. Sí, así es. Y entonces él le dijo, escucha bien, tú ya sabes cómo es la cosa, hicimos 3 concilios juntos, así que vas a morir, vas a estar allí, pero vas a regresar. No vas a estar en la tumba más que 3 días y 3 noches. Go. Vale. Vamos a acabar esta cosa. Vamos a Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Porque toda esa gente de afuera, y no sabían cuando anocheció que Jesús, el Padre, Dios Padre, estaba en su presencia. Es que no podían verlo. Es correcto. Hablando con Jesús clavado en la cruz. ¿Estás seguro de ti? Jesús dijo, me oíste bien. Piensen en esto, hermanas y hermanos. Estamos lidiando con algo gordo aquí. Y todos lo tratan como si no fuera nada. 16:1, léelo tú. Presérvame, oh Dios bendito. Sí. Porque en ti deposito toda mi confianza. Yo puse toda mi confianza en ti. Por eso acepté venir a este lugar y morir. Por favor, pasa el versículo 8. El versículo 8. Y puedes continuar. He puesto a mi Señor siempre delante de mis ojos. Sigue. Porque Él está a mi diestra. Por eso no seré conmovido. Porque a ese lugar se dirigía él cuando salió de la tumba. Por favor, sigue leyendo. Por tanto, mi corazón se alegra y mi gloria se regocija. Mi carne también reposará en esperanza. Mi cuerpo descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en la morada de los muertos. No permitirás que mi alma se quede en la tumba. Adelante. Ni permitirás que tu santo amado contemple la corrupción. Y este cuerpo que me diste, no permitirás que se descomponga. Me vas a dejar quedármelo. Solo le vas a hacer un cambio. Adelante, lee. Tú me mostrarás el camino de la vida. En tu divina presencia hay plenitud de alegría. Adelante. A tu diestra hay delicias para siempre. ¿Dónde está Jesús sentado ahora mismo? La mano derecha del Padre. A la diestra del Padre, hermanas y hermanos. Todo esto ya se les ha dicho. ¿Cómo es posible que nadie entienda esto? Vayamos al capítulo de Hechos, el segundo capítulo de Hechos. ¿Por qué nadie entiende esto, hermanas y hermanos? El Señor lo había escrito todo, ya está escrito. Por eso no, Él dijo, bueno, sabes, he descubierto algo. Un hermano dijo una vez, sabes, he encontrado un nuevo conocimiento. ¿Cómo qué? Te lo llevas a otro lado, compañero. No hay tal cosa como ningún conocimiento novedoso. Sí. El Señor estableció el fin desde el principio. Les dije el primer día lo que nos iba a pasar el último día. Hechos 2 y 22. Hechos 2 y 22. De acuerdo, por favor, léelo. Vosotros, varones de Israel, escuchad atentamente estas palabras. Adelante. Jesús de Nazaret, un hombre que Dios acreditó entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis.
Todos ellos se dan cuenta. Adelante. A quien, habiendo sido entregado por el determinado designio y la presencia de Dios, ¡Aisham! Ahora, lo sabemos porque hemos leído que está pasando. Se había determinado lo que le iba a suceder. Es un consejo predeterminado porque Jesús dijo, tuvimos un dulce consejo juntos. Exacto. Y lo que te va a suceder a ti, Dios ya lo conocía antes de que ocurriera. Eso es lo que significa la presencia de Dios. Sí. Adelante, lee. Vosotros lo habéis prendido y por manos de hombres impíos lo habéis crucificado y le habéis dado muerte. Hasta te contó de ti, esposo. Adelante, lee. A quien Dios resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuese retenido por ella. Adelante. Porque David está hablando acerca de él. ¿Para quién? David. Porque David habla acerca de él. Por favor, adelante y lee. Siempre tuve al Señor presente ante mi rostro, pues Él está a mi diestra, firme y constante, para que yo jamás pueda ser conmovido. Eso ya lo leímos, ¿no? Adelante, empieza a leer. Por tanto, se alegró mi corazón y mi lengua se regocijó. Además, mi carne también reposará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Tampoco permitirás que tu santo experimente la corrupción de su cuerpo. Eso ya lo leímos, ¿no es así? Por favor, continúa leyendo. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con la luz de tu rostro. Adelante. Hermanos y varones, permitidme que os hable con toda libertad del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que Pedro te está diciendo, mira, David está hablando de alguien que resucita de entre los muertos, pero él no se refería a sí mismo. Dijo, permítame hablarles con toda franqueza sobre el patriarca David. Él está muerto y sepultado y puedo tomarlo ahora mismo y decir, ahí yace David. ¿Qué versículo es ese? Versículo 30. Adelante, lee. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Te leas, entonces le hizo una promesa al rey David de que su hijo, el rey Jesús, se sentaría en su trono. Empieza a leer. Él, habiendo visto esto de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el infierno. Adelante. Ni su carne vio la corrupción. Él no se estaba refiriendo a sí mismo. Estaba hablando acerca de Jesús. Por favor, continúa leyendo. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos somos testigos. Por favor, adelante. Por tanto, habiendo sido exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Adelante. Él ha derramado sobre vosotros esto que ahora mismo estáis viendo y escuchando. Proceda. Porque David no ha ascendido a los cielos. ¿Para qué sirve? David no ha ascendido al reino celestial. Recuerdo que hace años estuve en un programa de televisión por teléfono que tuvo lugar en Dallas, Texas. Así es. Hay algunos predicadores y gente que intenta aparecer allí, habla de ir al cielo. Entonces esta mujer dijo, bueno, ¿sabes? Cuando el Señor fue al cielo, se llevó a todos los santos con él. Yo dije, ¿es eso cierto? Yo dije, David dice, y leí esto, se fueron a un anuncio. Se acabó. No sabían que podíamos oírlos en un comercial. Se acabó. Mira, si lo dijimos, vaya, ¿qué vamos a hacer con eso? Si dijimos que se van y luego cuando vuelvan a encenderse, simplemente los golpeamos de verdad bien y lo dejamos. Bueno, empieza de nuevo desde arriba de ese verso. Porque David no ha ascendido a los cielos, pero él mismo lo dice así. Sigue. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Señor le dijo a su Señor, el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo fue que dijo eso? Fue después de que resucitó de entre los muertos, hermanas y hermanos. Vamos a leerlo. Vamos al capítulo 110 del Salmo. Capítulo 110 del Salmo. Ahí la gente se dio cuenta de que ahora había predicadores de otro tipo. Fueron a un corte comercial para recuperarse, pero no pueden. ¿Cómo puedes recuperarte de la verdad? Last Days Name 2. Y vamos a empezar en el versículo 1. Salmo 110 en el versículo 1. Está bien, adelante. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que no era David de quien él estaba hablando, pero David, sin embargo, sí escribió sobre eso. Por favor, continúa leyendo. El Señor enviará el cetro de tu gran poder desde la santa Sión. Tú reinarás en medio de todos tus enemigos. Adelante. Vuestro pueblo estará dispuesto en el día de su poder. Él dijo,
reina tú en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Adelante, lee. En la hermosura de la santidad, desde el vientre de la mañana. Proceda. Tú posees el rocío de tu juventud. Adelante. El Señor ha jurado solemnemente y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que recuperó su sacerdocio también cuando resucitó de entre los muertos. Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Adelante, lee. El Señor que está a tu mano derecha derribará a los reyes en el día de su ira. Eso es lo que va a hacer. Adelante. Él juzgará entre las naciones. Adelante. Él llenará los lugares con los cuerpos de los muertos. Herirá las cabezas en muchas naciones. Él va a juzgar a todas las naciones. Él llenará todos los lugares con cuerpos sin vida. ¿Qué lugares? Él te habló de eso en el Salmo, en el capítulo 118. Él dijo, las naciones me rodearon como abejas, pero yo... En el nombre del Señor, los destruirá por completo a todos. Cuando Jesús venga, derribará a todas las naciones de la tierra. Él gobernará este mundo entero y no tendrá ninguna oposición. Y los otros labradores que Él va a poner en sus manos para ayudarle con ello, seremos tú y yo, hombres y mujeres, si logran esa primera resurrección. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que no sepa del Rey Jesús cuando fue escrito sobre él por el Rey David? Así es. Y si no llegas a comprender eso, entonces tienes que cambiar de rumbo. Sal de la iglesia en la que te halles ahora mismo y busca al Dios de Israel en algún lugar. Amén. Porque te lo enseñaremos en todas las iglesias. Gracias por su valioso tiempo. ¿Hacemos uno más? Bueno, entonces, vamos a ir al capítulo 110 del Salmo. No, es Hebreos, capítulo 10. Vaya, tengo que tomar mis apuntes. Si decido acortar la clase, no me dejarás hacerlo. El Salmo 110. O mejor dicho, el de Hebreos 1:10. ¿Estás seguro que no es 110? De acuerdo, entonces voy a leer mis notas. El libro de Hebreos, capítulo 10. Sí. Y vamos a empezar a leer en el versículo 10. Conseguí la atención de todos. Está bien, léelo ahora. Versículo 10. Sí, por favor, puedes seguir adelante. Y en esa voluntad hemos sido santificados por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Adelante. Y todo sacerdote que está de pie diariamente, ministrando y ofreciendo frecuentemente los mismos sacrificios, Adelante. que nunca puede quitar el pecado. Que nunca puede quitar el pecado. Esa es la ley del sacrificio animal. Continúa leyendo. Pero este hombre, después de haber ofrecido un sacrificio definitivo por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Proceda. Desde su fortaleza, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así que en este momento Él va a tomar asiento. Él está sentado ahora mismo a la diestra de Dios y cuando se levante, sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Porque Él va a venir del cielo, poner mano dura y pasar factura. Claro. Porque dijo 3 veces, en el nombre del Señor, los voy a destruir. Sí. Vaya chico, este blandengue con dientes espantosos de algún lugar, ¿no? Gracias por su valioso tiempo.